Verónica Kugel y voy a hablarles de Raúl Guerrero y las pequeñas cosas, saber lo que realmente importa. Hace 109 años nació alguien que como pocos nos abrió los ojos y los oídos a las cosas bonitas y valiosas del Valle del Mezquital, de Hidalgo y en muchos aspectos de México. Raúl Guerrero. Me congratulo de que esta cátedra patrimonial que lleva su nombre celebre su abundante obra antropológica y su contribución a la educación. También pienso que es digno de celebrarse el hombre mismo, es decir, la actitud positiva de Raúl Guerrero, que en todo sabía discernir lo hermoso e interesante y que en tantas personas dejó el recuerdo de su amistad. Raúl Guerrero fue pionero de los estudios del folclore. Fundó la Sociedad Mexicana del Folclore en 1938. Empezó a trabajar en el INAH desde 1940, prácticamente desde su fundación. Y fue folclorista adscrito al Museo Nacional de Antropología desde 1942. Fue de los que hicieron las primeras películas etnográficas, las primeras grabaciones de discos musicales. Raúl Guerrero se desplazaba con aparatos enormes. Hoy no podemos imaginar eso, puesto que todo lo hacemos desde un celular. Para él, grabar fue una aventura no solamente de conservar las músicas que él pensaba que eran dignas de ser conocidas más allá de los lugares donde se ejecutaban, sino realmente también era una aventura tecnológica. Recorrió toda la República, pero recorrió sobre todo Hidalgo. Él era oriundo de Alfajayucan, vivió mucho tiempo en Ixmiquilpan y tenía la interculturalidad en su casa. Vemos aquí una foto de Raúl Guerrero y de Rosalía Rosado de Guerrero con su hija Rosalía en su fiesta, en sus bodas de oro en 1992. Por cierto que su hija Rosalía con una jícara en la mano, que vamos a hablar de las jícaras. Para caracterizar un poquito a Raúl Guerrero, quisiera comentar las fotografías que aquí estamos viendo. Estamos viéndolo en 1945, en trabajo de campo en el Valle del Mezquital. Lo estamos viendo muchos años después, en 1995, en su casa museo, que aparte de los muchos libros, pues también encontró repisas y paredes para una gran colección de estos objetos, a lo mejor insignificantes hasta que él les portó atención. Y bueno, no puedo dejar de comentar la fotografía maravillosa que está del lado izquierdo de la pantalla, tomada por Alicia Ahumada, que realmente caracteriza al profesor. Él fue representante entusiasta del Valle del Mezquital en el proyecto otomí de Manuel Gamio, quien desde el Instituto Indigenista Interamericano para mejorar las condiciones de vida en el Valle del Mezquital hizo un proyecto grande en los años 1950. Y fue apenas 50 años después de esa experiencia durante la cual Raúl Guerrero vivió en Ixmiquilpan, que escribió su libro Los Otomíes del Valle del Mezquital, conjuntamente, por cierto, con su esposa, que escribió un capítulo sobre las mujeres. Raúl Guerrero fue miembro fundador y primer presidente del Centro Hidalguense de Investigaciones Históricas. Compartió inquietudes e investigó con personas como Juan Manuel Menes Yaguno, que hoy es cronista vitalicio del estado de Hidalgo, con Víctor Ballesteros, otro historiador hidalguense apasionado, excelente y muy prolífico, Arturo Herrera Cabañas, un gran promotor cultural, entusiasta y primer director de varias instituciones históricas y culturales del estado, José Vergara, igualmente entusiasta, conocedor como pocos del estado, de su arte religioso y activo en la educación y en la cultura durante toda su vida. Raúl Guerrero fue muy prolífico. Le interesaban las formas de vida de los grupos indígenas
Le interesaban desde los más diversos puntos de vista, los juegos de los niños, la diversión de los mayores, la medicina popular, la magia, las fiestas de todo tipo, las artesanías, nada escapaba a su atención. Todo lo valoraba como expresión de una cultura valiosa, única y milenaria. Se dedicó a temas específicos como el pulque, que lo iluminó desde los ángulos más diversos. Uno de ellos, el objeto en el que se tomó durante mucho tiempo, se sigue tomando hoy, la jícara. Y este trabajo derivó en un trabajo especial, específico sobre la jícara a la que quizás nadie había prestado atención por ser un objeto tan cotidiano. Las artesanías en general, los murales de la iglesia de San Miguel Arcángel de Ixmiquilpan. Estos murales fueron descubiertos en 1959 y Raúl Guerrero estaba en Ixmiquilpan en ese tiempo. Imagínense la emoción de ser testigo de ese descubrimiento. Obviamente que tuvo que escribir por lo menos 2 libros y varios artículos sobre ese tema. Una pasión de Raúl Guerrero fue la música, la danza, la poesía. Vamos a ver ejemplos de esto a lo largo de lo que quiero presentarles hoy. Y tuvo una preocupación muy grande por la educación escolar, la educación o formación de muchos de nosotros. Por algo lo llamamos profesor. Hubiéramos podido llamarlo doctor, él era médico, hubiéramos podido llamarlo maestro. Siempre lo llamamos profesor. Este tema del folclore es una palabra que no nos gusta mucho a los antropólogos. Consideramos que hacemos etnografía académica y que el folclore es una palabra que denomina un interés quizás aislado y superficial. Pero creo que justamente el vocablo de folclore refleja aquello que agudizó la mirada de Raúl Guerrero por lo cotidiano, lo supuestamente insignificante, y lo que acaba revelando mucho de la cultura local, la mesoamericana, la nacional, lo que hace que cada lugar sea diferente y todos estén entrelazados. Creo que usaba más sentidos que otras personas, o los usaba de otro modo. Escuchaba de otra manera, escuchaba la poesía y la música, veía cosas que los demás no veían, veía objetos de uso cotidiano convertirse en objetos artísticos. Tenía agudos el gusto y el olfato, por ejemplo, pero no solo en torno al pulque. Y creo que nos abrió los ojos, los oídos, el olfato y el paladar a las cosas que él apreciaba particularmente. Su investigación era diálogo, confrontaba la amplia bibliografía de él conocida con su propia recopilación en su trabajo de campo. Sus libros son un continuo diálogo entre lo leído que cita, lo que él experimenta, lo que él repara. Dialogó con colegas. En los años 1930, él conoció a grandes investigadores de la cultura otomí, la cultura ñañú, como Roberto Baiklaner, como Lorenz Ecker, como Vicente Mendoza y Gabriel Saldívar, investigadores de la música del Valle del Mezquital, y siguió dialogando durante toda su vida con sus colegas de los años 1950, 60, 70, 80, 90, los musicólogos jóvenes que llegaron después de los ya citados como Jesús Cuevas Cardona, los etnolingüistas del Valle del Mezquital, Felipino Bernal, gran investigador y escritor en su idioma, y dialogaba además con colegas históricos. Esto me parece realmente sensacional. Sus lecturas iban muy atrás en el tiempo y entonces, por ejemplo, tenemos a García Cubas muy citado en todo el libro sobre el culto. A Raúl Guerrero, en efecto, le interesa lo antiguo, le interesa lo tradicional, pero también lo contemporáneo, porque es muy consciente de que solo las culturas vivas tienen futuro. Quisiera, con la estructura que ustedes están viendo, invitarlos a un pequeño recorrido ilustrado por algunas de las muchas pequeñas cosas, pequeñas, entre comillas, que le permitieron entender y acercarnos a todos a algunas de las facetas de la esencia de la cultura local, regional y nacional.
Voy a enfatizar uno por uno los puntos que ustedes ven enumerados. El hecho de poder valorizar la vida cotidiana y sus objetos, mirarlos desde un interés que a lo mejor otros no tuvieron, o tuvieron muchas veces después de que él nos enseñara a mirarlo. Quisiera enfatizar que para él todo es fuente de información y les voy a dar algunos ejemplos. Quisiera mostrarles que la poesía y la música y el canto están en todas las cosas que investiga Raúl Guerrero. Comentaré que las personas siempre están al centro de su preocupación y eso se ve en algunas ilustraciones que voy a mostrarles. Es decir, no instrumentaliza a las personas como informantes, sino que las pone al centro de lo que él está investigando. Quisiera hablar brevemente también sobre el profesor y finalmente sobre su legado. Entonces, mirar y valorizar la vida cotidiana y sus objetos. Les voy a presentar algunas fotos, en este caso del libro sobre el pulque, y después vamos a pasar a otros. Básicamente voy a centrarme, no exclusivamente, pero muy fuertemente, en el libro sobre el pulque y el libro sobre la jícara como botones de muestra de la obra del profesor. Entonces, tenemos aquí fotos de los objetos necesarios, de las herramientas necesarias para el tlachiquero, como es el cuero curtido en el que se va a depositar el pulque, el raspador, el acocote, la escobetilla con la que se limpian los instrumentos, el embudo de cuero que permite verter ahí el aguamiel. Y tenemos también en la parte inferior izquierda una imagen que a él le pareció importante para ilustrar que estamos hablando de algo prehispánico, algo que nos viene del mundo prehispánico y está presente en el mundo cristiano. Vemos la cruz y vemos el pulque como la unión, digamos, en este año de la conquista, es todo un tema, ¿verdad? Como la unión de dos mundos que es la que hace el México contemporáneo. Otra imagen en la que apreciamos la importancia que él puede darle a cosas que otros no vieron bien y que hoy en día hay personas que las están coleccionando, sin duda, entre otros, por el interés que les portó Raúl Guerrero. Tenemos estos recipientes de vidrio, de pulquerías, que son absolutamente maravillosos y que en efecto tienen una tipología y tienen hoy sus coleccionistas. Lo mismo sucede con la jícara, ese libro maravilloso de Raúl Guerrero sobre la jícara. La primera ilustración de jícaras que tenemos en este libro es la que está debajo del título, Raúl Guerrero y las pequeñas cosas. Son un guaje y una jícara de lo más cotidianos, instrumentos de uso doméstico que a priori no llaman la atención de nadie. Del lado izquierdo tenemos una pichancha, lo mismo, finalmente es un instrumento de uso doméstico y el interés que Raúl Guerrero le portó, creo que nos ayudó a ver la jícara y el guaje de otra manera. Abajo tenemos una maraca y una cuchara para servir el atole y pasamos estos instrumentos de la vida diaria a obras de arte. Tenemos aquí jícaras de Chiapa de Corzo, arriba a la izquierda, debajo de Olinalá, del lado derecho de Uruapan, Michoacán, y aquí abajo tenemos jícaras y guajes como se decoran en muchos lugares de la tierra. Vemos entonces el objeto cotidiano y el objeto de arte que dan pie no solamente a estas ilustraciones, sino que dan pie a una explicación amplia y documentada sobre el lugar de la jícara y del guaje en la cultura mexicana, en la cultura mesoamericana, y estamos hablando de algo que hoy está muy en el centro de nuestra atención, que es esa diversidad biocultural, ese aprovechamiento del entorno natural en nuestra tan rica vida cultural. Les quiero mostrar también, estos son
dos fotografías de David Mauad, de un libro que hicieron el profesor Raúl Guerrero y David Mauad, que se llama Panorama Geoétnico de las Artesanías del Valle del Mezquital. Y vemos del Valle del Mezquital, del estado de Hidalgo, perdón, porque ahorita les voy a enseñar una foto de la Huasteca, no es el Valle del Mezquital en su exclusividad. Y vemos aquí la habitación tradicional, efectivamente inserta en su paisaje y elaborada con lo que la naturaleza de cada región da. Y fíjense bien en estas fotos, y ahí voy a empezar a enseñarles lo que les comentaba sobre el centro de los seres humanos en las investigaciones del profesor Raúl Guerrero. Las fotografías muestran, bueno, en este caso vemos dos casas de pencas y vemos una casa y un muro de bloc, el de la parte de enfrente seguramente es adobe, vemos un huerto de nopales que está comenzando, que debe haber sido plantado recientemente. No vemos miseria, vemos una manera de vivir. En este caso también, aquí vemos gente, en el otro no hay gente, vemos una casa inserta en su entorno, vemos una manera de vivir, vemos una casa hermosa, un techo hermoso. Raúl Guerrero nunca muestra, y acompañado aquí con David Mauad, no muestra las fotos de miserabilismo que vemos en otros trabajos. Muestra una cultura en su entorno y la muestra con respeto y con aprecio. Raúl Guerrero siempre regresa al Valle del Mezquital. Acabamos de ver trabajos o resultados o ilustraciones de trabajos hechos en la Huasteca, en muy diversas partes del país. Él viajó muchísimo, conoció muchísimo el país, hizo antropología a partir de ese conocimiento amplio, pero siempre regresa al Mezquital. Y cito aquí, esto está en su libro Los otomíes del Valle del Mezquital, a Enrique Rivas Paniagua. Raúl Guerrero les retomó esta cita porque le pareció importante y a mí me lo parece. Bienaventurados los otomíes porque de ellos es el Valle del Mezquital. Esa es la actitud con la que Raúl Guerrero hace su vida. Todo es fuente de información. Raúl Guerrero, les comentaba, tiene este diálogo constante con sus colegas, los colegas históricos que los conoce a través de su obra, los colegas contemporáneos, los mayores cuando él es joven, los jóvenes cuando él es mayor. Esto es una parte de lo que les quisiera enseñar. Pero es que además, Raúl Guerrero buscaba información o recolectaba información donde otros quizás no la veían. Aquí tenemos esto, que es del libro sobre el pulque, una quinteta poética, dice Raúl Guerrero, en la cual, les voy a leer nada más un pedacito, habla del licor, que evidentemente es el pulque, saboreado, que embravece al soldado, y que cultivándolo, la ciencia del artista mexicano. Esto está inscrito en el muro de una pulquería y Raúl Guerrero lo recupera. ¿Por qué? Porque caracteriza y dice con mejores palabras que las que él hubiera podido encontrar en este momento lo que es el pulque para muchas personas. Otra cosa maravillosa, hay varias de estas en su libro, son las banderitas con versos picarescos de las pulquerías de Pachuca y de Real del Monte, que se obsequiaban al parecer particularmente en Sábado de Gloria. Pues él se las regalaron, las guardó y es parte de su documentación. Cuando no tenía la ilustración a la mano y las hacía él mismo, es el caso de Tlachiquero aquí, o el caso de los compadres que brindan en el tinacal empleando evidentemente una jícara, pero también sus dibujos nos ilustran sobre otros momentos y sobre otras situaciones históricas. En el centro tenemos un mural de Santa María Xochotenco, en el cual las personas en el mundo prehispánico están sirviéndose pulque en jícaras. Y del lado derecho tenemos el petamuti con un guaje, símbolo de su autoría. Es decir, esto no solo es un instrumento de trabajo, también es un
instrumento que tiene su simbolismo y que tiene su importancia en la jerarquía social. La información de Raúl Guerrero en estos libros específicos, como es el del pulque, el de la jícara, pero también el del pan, siempre es múltiple y es exhaustivo. Tenemos, por ejemplo, en el libro del pulque, estas ilustraciones ambas son del libro del pulque, tenemos una lista de las pulquerías de la Ciudad de México que en realidad es de García Cubas. Obviamente que no muy fácilmente accesible para todos nosotros, pero lo presenta como todo lo que él presenta de otros autores, es decir, comentado. Y entonces tenemos aquí, por ejemplo, una pulquería de las Granaditas en la plaza de su nombre, por Tepito, y comenta Raúl Guerrero, no sabemos si se refiere al héroe de Granaditas, etcétera, etcétera, etcétera. Pulquería de Celaya en la calle de su nombre, y dice él aquí, probablemente esta calle estuvo en el norte de la Ciudad Vieja, pues actualmente hay una calle con ese nombre, pero ubicada en el sur, en una colonia nueva. Y así viene todo. Es García Cubas, pero es García Cubas traído al momento en el que Raúl Guerrero escribe su libro y comentado con toda la información adicional que le evocan los nombres de estas pulquerías, que son nombres maravillosos, pulquería de la Garrapata, etcétera, etcétera. Y tenemos al final un glosario, un amplio vocabulario del maguey y del pulque, sobre todo con palabras de origen náhuatl. Es cierto que luego predomina el náhuatl en esta obra. ¿Por qué? Porque son palabras que se insertaron en el español, son palabras que se conservan por escrito más fácilmente, y bueno, pues ahí está el reto y el pendiente, ¿verdad? De que pensemos en hacer un vocabulario o un glosario del pulque y del maguey en ñañú, y el primero que desde su nube lo va a apreciar y lo va a aplaudir es el propio profesor Guerrero. Otros ejemplos de este interés por todo, de este interés por el detalle, de este interés por lo pequeño, entre comillas. Aquí tenemos, esto está en el libro Los Otomíes del Valle del Mezquital, un cuadro que es mucho más amplio, nada más les estoy enseñando el principio sobre los números en otomí, los números en ñañú. Tenemos el número cardinal, el número vigesimal, hasta ahí yo creo que también son cosas que estarían en otro libro, pero tenemos el número duodecimal, es decir, el histórico, que se basa en el real de 12, que se divide en su medio real, su cuarto real, etcétera, etcétera. Ese vocabulario todavía se utiliza en los mercados del Valle del Mezquital, es un vocabulario más bien de moneda antigua, pero para Raúl Guerrero era importante, y a nosotros nos ayuda a entender algo que quizás está cayendo en desuso, pero que tiene su importancia histórica y todavía tiene también su punto. El tema de también en el libro sobre el Valle del Mezquital, el tema de los bordados, el tema de los tejidos. Tenemos aquí otro ejemplo del diálogo de Raúl Guerrero con las personas que han hecho antropología en el Valle del Mezquital, sus contemporáneos. El dibujo de la izquierda es de Vicente Mendoza, que de hecho escribió sobre música en el Valle del Mezquital y estuvo investigando en los años 1930. Y del lado derecho tenemos dibujos extraídos de la colección de textiles de Rosalía Rosado de Guerrero. Los dibujos en ambos casos son de Santiago Soto Urrutia, de Lina Hidalgo, que en aquel entonces ya estaba ahí, que hoy día sigue ilustrándonos con su conocimiento de restaurador, con sus habilidades de dibujo y con su manera colegial de trabajar. Otro ejemplo que me pareció interesante poner por dos razones. Raúl Guerrero tenía un conocimiento muy que abarcaba el estado de Hidalgo, porque lo viajó, y lo viajó muy intensamente. Por algo escribió su libro que se llama Recorrido de la Huasteca, su libro Los Otomíes y Tepehuas de la Sierra Oriental,
Y Raúl Guerrero dividía el estado, ahora que discutimos tanto de las regiones geoétnicas, él lo dividía en 6. Aquí las tiene. Y las nombró por los asentamientos principales, digamos, de cada región. Y entonces tenemos Cimatán, que de hecho es lo que hoy llamaríamos la Sierra Gorda. Tenemos Huichapan, que hoy incluimos en el Valle del Mezquital, pero sabemos que hay buenas razones para darle su tratamiento específico, hay razones históricas y de otro tipo para hacerlo, con su centro en Huichapan. El Valle del Mezquital, pues más o menos como generalmente se define, tenemos lo que él llama la región de Pachuca, que es así, le salió muy grande, ¿verdad? Incluye la Sierra Otomí-Tepehua. Perdón, Pachuca es más bien la del sur, y esta región que él llama de Mezquitlán, en efecto, es la región histórica, más o menos que abarcaba Mezquitlán, que abarcó Mezquitlán durante mucho tiempo, con algunos añadidos, y por supuesto la Huasteca. Lo otro que me parece, y la llama Bojucha, bueno, evidentemente cubre lo que llamamos la Huasteca, generalmente, y algo de la Sierra Alta. Lo que me pareció interesante también, es un paréntesis, es que se puede hacer ilustración de un libro a una tinta perfectamente con algo de creatividad. Hoy pensamos que todo debe ser a color. Este es un mapa que se lee perfectamente bien, está muy bonito y está en blanco y negro. Paso al otro tema. Bueno, el otro tema, no sé si este es el tema mayor, desde luego es uno de los 2, 3 temas que más acompañaron a Raúl Guerrero en absolutamente todo. La música, el canto, del canto se disgrega, pero muchas veces viene junto la poesía, y están en absolutamente todas las cosas. Quisiera presentarles esta cita que escogió el propio Raúl Guerrero, para ilustrar esta parte de su trabajo. Dice aquí: yo canto las pinturas del libro, lo voy desplegando, soy cual florido papagayo, hago hablar a los códices en el interior de la casa de las pinturas. Es una cita de los cantares mexicanos publicada por Miguel León Portillo. Y entonces tenemos la música efectivamente en absolutamente. Esto es del libro sobre el pulque. Escogí la página de los títulos que me hicieron más gracia, podría haber escogido cualquier otra. Es una multitud de cantos, corridos, etcétera, en torno a la cuestión de la bebida. Y la bebida, pues durante muchos siglos fue, y hasta hoy, con algo de competencia de la cerveza, ¿verdad? Hasta hoy también lo sigue siendo. Entonces tenemos uno que se llama La vida de los borrachos, uno que se llama Mi adorada copa, y otro, cuiden su vida. Sí, siempre sí, cuiden su vida, ¿verdad? Entonces, esto en cuanto a directamente el canto relacionado con esto. Pero lo mismo sucede con la jícara. Evidentemente que la jícara también es motivo para que Raúl Guerrero coleccione cantos, coleccione la música de las danzas, haga presente este aspecto de la música en este tema y en todos los temas. Entonces tenemos ahí uno muy bonito que se llama el guajito, es una danza de concheros, y tenemos otro maravilloso que se llama Cajita de Olinalá. Y eso fue la jícara. Y lo mismo sucede con su investigación en la Sierra Otomí-Tepehua. Aquí les escogí nada más un poquito para mostrarles la cobertura musical que hizo el profesor Raúl Guerrero en la Sierra Otomí-Tepehua, y para mostrarles el género de lo que él presenta. En el primer caso tenemos el canto para la Santa Cruz de San Nicolás Tenango de Doria, y vemos aquí a uno de los informantes más prolíficos de Raúl Guerrero para la música de la Sierra Otomí-Tepehua, específicamente de San Nicolás, que es el señor Ignacio López. También Ignacio López le comunicó un son mágico para actos de brujería. Yo supongo que esa es la música que se toca durante un costumbre, hoy le llamamos un costumbre. Aquí figura como como son mágico
para actos de culto. Y bueno, eso es San Nicolás, pero también hay una danza de carnaval de San Bartolo Quitotepec, hay un baile de mayordomos de Huehuetla, y son botones de muestra. Está lleno, ese libro, que no es realmente sobre música, está lleno de estos testimonios musicales. Como también lo está el libro sobre los otomíes del Valle del Mezquital. Hubiera yo podido escoger cualquier otra. Ustedes saben que en ese libro la colección de cantos es muy amplia y se debe en mucho al contacto que tuvo Raúl Guerrero muy joven con los también jóvenes en aquel entonces, los años 1930, Vicente Mendoza y Gabriel Saldívar, pero también a su contacto con Denis Catabel, la cantante del otomí que cantó en la radio y que sigue dejando huella de la magia de su voz hoy en día. Ella también le ayudó a recopilar toda una serie de cantos. Este lo escogí porque es muy chusco y porque es muy típico de la canción erótica del Valle del Mezquital, y se los voy a leer porque realmente me parece muy gracioso, pero obviamente habría que escucharlo cantar. Dice: cuando se necesita, se necesita. Cuando no se necesita, ¿por qué? Cuando yo te diga ven, no me vayas diciendo obviamente que esto es el menú, y el menú tiene la melodía inherente al lenguaje. La traducción siempre es la que nos ayuda a entender a los que no hablamos. Esa importancia que Raúl Guerrero le dio a la música siempre se ve plasmada en un disco que publicó el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes hace algunos años, que se llama Suite Indígena y otros temas. Les puse aquí el pentagrama de la canción de Pastores, que es un registro y arreglo para piano de Raúl Guerrero de aproximadamente 1955. Ustedes saben que Raúl Guerrero tocaba el piano con entusiasmo y lo tocaba mucho en las reuniones, las tertulias que tenía con sus amigos, muchas veces en su casa, muchos de ellos los ya nombrados del Centro Hidalguense de Investigaciones Históricas, que de alguna manera es el antecedente de lo que es la Academia de Historia del Estado de Hidalgo. La foto es extraordinaria, por cierto, es el puente antiguo de Izmiquilpan. Las personas al centro. Quise enfatizar este punto y quise enfatizarlo en este momento, después de haber visto lo que ya vimos en las demás ilustraciones de la obra de Raúl Guerrero. En efecto, las personas en sus fotografías cumplen varias funciones. En esta fotografía donde se ve el toro, entre comillas, es decir, el cuero, donde se vacía el aguamiel para su fermentación, pues lo que vienen a ilustrar es su trabajo. En la que sigue tenemos una maravillosa foto también, el transporte. Imagínense lo que era el transporte de litros y litros y más litros y más litros de pulque hacia la Ciudad de México, desde el Valle Mezquital, desde los llanos de Apan, lo que representaba eso en épocas pasadas. Aquí tenemos un expendio de pulque al aire libre, y pasamos a partir de aquí a algunas fotos del Valle del Mezquital. Estas fotos son del archivo fotográfico del INAH, y se las quiero enseñar porque también vienen a ilustrar trabajo, vienen a ilustrar modos de vida, y en todo momento son fotos bonitas, dignas, inspiradoras, no son miserabilistas. Hay mucha foto miserabilista del Valle del Mezquital de la misma época, y es que la miseria era terrible. El profesor Guerrero también la vio y actuó en contra de ella, pero no se dedicó a presentarnos fotos que a lo mejor las personas no hubieran querido que vieran, por los harapos, etcétera, etcétera. Su ilustración siempre es digna, y creo que se debe a que su trato con las personas también siempre lo fue. Entonces aquí dice: de las pencas del maguey y de su corazón se obtienen las fibras para elaborar ayates, etcétera, etcétera. Tenemos aquí fotografías del trabajo con el santé, del hecho de hilar. Los hombres y las mujeres hilaban todo el tiempo. A mí me tocó ver eso. La gente no se paseaba ociosa, todo el tiempo andaban con su malacate, todo el tiempo andaban
hilando. Tenemos representaciones de casas y miren qué bonita casa de Pencas. Esto es nuevamente una foto de algo importante, de algo que es parte de una cultura, de algo que ayuda a la vida en un momento dado y no de una situación de miseria que pudiera deslizarse hacia una representación que no fuera del todo digno de las personas. Va lo mismo para esta foto de alguien tejiendo un ayate. Todo el mundo sabía tejer ayates, hoy en día ya es un conocimiento realmente bueno, también era altamente especializado antes, ¿verdad? Pero hoy es altamente especializado también en el sentido de que no son muchos los que lo hacen. Me parece muy importante decir o señalar, digamos, esta manera de representar las cosas de Raúl Becerra. Y quisiera leerles también lo que dice en este pie de foto porque me parece que es ilustrador de lo mismo. El autor es Marcial Guerrero Rosado. Marcial creció pues, prácticamente en Ixmiquilpan, por lo menos buena parte de su niñez y de su juventud, como todos los hijos del profesor Guerrero. Y entonces escribe aquí lo que el profesor llama un haikai, bueno, de hecho lo es, ¿verdad? Es una poesía tradicional japonesa con 3 líneas de 5 sílabas en este caso, y dice, hilan la fibra, arman la trama, tejen la vida. Hilan la fibra, arman la trama, tejen la vida. Qué hermoso, Marcial, qué bonito lo que ahí pensaste, dijiste y tu papá conservó en este libro. Les comentaba que al profesor Guerrero siempre le dijimos profesor, pudiéndole haber dicho doctor, etcétera, etcétera. Y eso se debe, yo creo, a varias cosas. Su preocupación por la educación escolar siempre fue muy grande. Uno de los ejemplos de esa preocupación es que fundó la secundaria Justo Sierra de Ixmiquilpan, la fundó en su casa en 1952 y hoy es la secundaria de la cual han egresado muchísimos ixmiquilpenses y siguen egresando, si esa institución tuvo permanencia. Y fue profesor de muchos, directa e indirectamente. Fue profesor en la secundaria, fue profesor en situación escolar, pero fue profesor también de muchos de nosotros en el sentido de que nos acompañó en nuestros primeros pasos en la antropología, nos acompañó en nuestro descubrimiento de esas pequeñas cosas que nos enseñó a ver, que nos enseñó a poner en el centro de nuestra atención, y escogí de un libro que se llama Evocación, del profesor Raúl Guerrero. Guerrero es un homenaje que se le hizo a él. Escogí 2 o 3 que considero botones de muestra. Hubo una reunión en Coxindeja en 1994, a la cual fue el profesor Guerrero, y fueron muchos, y Alberto Avilés, que es de ese pueblo, fotografió a los que fotografiaban. En este caso aquí tenemos a Enrique Rivas Paniagua, uno de los grandes sensibles de la cultura y de la música del estado de Hidalgo, fotografiando al profesor Guerrero, que para todos nosotros pues era una vaca sagrada, como le decimos, pero de las que sí se puede uno acercar y con las que uno tiene amistad entrañable. Lourdes Parga Mateos, que marcó durante largos años la cultura del estado de Hidalgo a través del Consejo Estatal de la Cultura y las Artes, supongo por los gestos también fotografiando al profesor Raúl Guerrero, y bueno, no pude resistir la tentación. Aquí está Pepe Vergara y estoy yo, hace muchísimos años, muy joven, muy delgadita. Pepe también muy joven, él sigue siendo delgadito, en las bodas de oro de Raúl Guerrero y de Rosalía Rosado de Guerrero. Me acuerdo muy bien de esa fiesta y conservo, por supuesto, mi jícara de ese día. Quisiera comentarles rápidamente sobre el legado de Raúl Guerrero, enseñándoles algunas portadas de libros, que realmente no son todos, pero creo que son la mayoría, y muestran, algunos ya los miramos en específico, muestran cómo ese interés por las pequeñas cosas, eso de ver lo grande en lo pequeño, fue
el tema que hizo que fuera tan prolífico Raúl Guerrero. Tenemos su libro sobre los murales de Ixmiquilpan, lo escribió junto con el licenciado Menes Yaguno. Tenemos el panorama geoétnico de las artesanías del estado de Hidalgo, que está ilustrado con fotografías de David Máhuat, hermosas fotografías como siempre, las de David Máhuat, y me pregunto si parte de ese ojo tan agudo para situaciones, para bellezas, para texturas, etcétera, que tiene David Máhuat, no fue formado también por el profesor Raúl Guerrero. El libro sobre el pulque, que tuvo varias ediciones, creo que esta es la portada de la segunda. Un librito maravilloso que se llama Alfajayucan, un pueblecito otomí. Miren, desde el vocabulario. Es el pueblo natal de Raúl Guerrero. Pueblecito, pues sí, los pueblos por definición no son muy grandes, pero son maravillosos. Y él plasmó en este libro mucho de su cariño por su pueblo natal. Apuntes para la historia del estado de Hidalgo es un libro que dialoga continuamente, como les comentaba yo, entre lo investigado por él, lo investigado por otros. En ese sentido es como una especie de resumen de muchos de los trabajos hechos sobre historia del estado. El disco Suite Indígena, La Jícara Mexicana, El Pan Nuestro de Cada Día, otro libro maravilloso sobre algo que a lo mejor otros no trataron con tanta importancia y que él sí se la dio. Tenemos los dos libros sobre los dos grupos étnicos emparentados otomíes que tenemos en el estado, los ñañús del Valle del Mezquital y los ñuñús y tepehuas de la Sierra Oriental. El segundo fue reeditado por la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo hace algunos años y empezó a llegar gracias a esa universidad a la que acuden muchos indígenas a estudiar. Tuvo una difusión en la sierra que la primera edición a lo mejor no tuvo tanto, se quedó un poquito más del lado de Pachuca. Tenemos otro libro pequeño sobre los murales de Ixmiquilpan. Por supuesto que el profesor no decía Ixmiquilpan, decía Ixmiquilpan y se refería a la etimología del topónimo, y un libro póstumo maravilloso en 2 volúmenes que se llama Poesía Indígena y Popular de México, publicado por la Fundación Arturo Herrera Cabañas. Arturo y Raúl Guerrero fueron grandes amigos y creo que el hecho de que la fundación de Arturo, la fundación que existe para el legado de Arturo, se convirtió a través de estos libros también en una posibilidad de dar a conocer parte del legado de Raúl Guerrero, y eso es muy importante y es muy bonito. Quisiera yo, para cerrar, enfatizar esa importancia del Valle del Mezquital y comentarles que en efecto Raúl Guerrero siempre regresaba al Valle del Mezquital. Su amistad y su respeto, su admiración por el pueblo ñañú, su fascinación por todos los aspectos del Valle del Mezquital hicieron de él un antropólogo y un profesor que no solo transmitía generosamente su conocimiento, sino que también sabía infundir esa misma pasión a sus estudiantes, para que cuidaran lo propio y lo siguieran investigando. Raúl Guerrero nos dejó tarea a todos nosotros. Y bueno, voy a concluir con las palabras que él escogió para cerrar el libro sobre el panorama geoétnico de las artesanías del Valle del Mezquital. Dice, aquí se acaban cantando los versos de la paloma. Compadre, sírvase pulque y bébalo en esta soma y haga lo que mi comadre que solo está. Toma. Muchas gracias.